como que si ya todo esto nosotros lo tuviéramos en control. Y como que estaba buscando información de la palabra de Dios en vano. Porque hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Va? Cristo Jesús es nuestro Salvador. ¿Sí? Ya nos hemos dado cuenta que solo hay un Dios verdadero que se llama Jehová. Y aparte de Él, no hay. Ya nos hemos dado cuenta que Él es el creador de todas las cosas invisibles e invisibles. ¿Sí? Entonces pareciera que en el primer mandamiento Dios estableció toda esta ley para que tú y yo no fuésemos e hiciésemos imagen de quién Él es. ¿Sí? Y pareciera que Dios está repitiendo. Nos preguntamos tal vez, bueno, ¿por qué Dios está dando este mandamiento? Ya nos dio el primero, ahora vamos a ver el segundo y ya nos ha dicho que Él es el único Dios verdadero y aparte de Él no hay, y ahora nos está diciendo que no nos hagamos imagen. ¿Sí? Pareciera que Él se está repitiendo. Y cada una de las veces que nosotros encontramos, vamos leyendo la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Dios repite y repite y repite las cosas. ¿Tú sabes a qué se debe eso? ¿Sí? Como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, este pueblo es de dura. ¿Qué quiere decir eso? Que somos cabezones, que tal vez no entendemos a la primera ni a la segunda y algunos ni a la tercera ni a la cuarta. Algunos de nosotros Dios tiene que venir con mano dura y darnos una leccioncita para que así vayamos aprendiendo quién es Jehová. El mandamiento lo vamos a encontrar en el capítulo 20, versículos del 4 al 6 y dice lo siguiente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y he ahí la razón por la cual Dios estaba dando al pueblo de Israel estos mandamientos. Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud y esperaba que ese pueblo le fuera fiel. Hoy en día muchos de nosotros como cristianos cantamos, hablamos, leemos, estudiamos y nos damos cuenta que Dios es verdaderamente fiel y declaramos que Dios es fiel, que Dios no nos va a fallar. Pero eso es un hecho. El problema de ser fiel y el problema de guardar el mandamiento no es de Dios, es nuestro. Y ahí es donde tú y yo tenemos que comenzar a entender y sobre ese entendimiento comenzar a caminar y ver que Dios no se está repitiendo, y cuando Dios se repite, no se repite en vano. Eso tiene que tener sentido para nuestros corazones. Tiene que tener un significado mucho más allá de lo que nosotros solamente podemos ver. Al nosotros ir y leer la Escritura, no se trata de solamente leer. El jueves por la tarde me visitó uno de los miembros ahí, estuvimos platicando ahí y estábamos hablando de retos. ¿Sí? Y nosotros nos encontramos a veces algunos retos que son meramente mediocres. En los retos nosotros no nos queremos esforzar absolutamente nada, pero cuando termina el tiempo del reto sí queremos el trofeo. Habemos muchos de nosotros, hablando del cristianismo en general, que nos jactamos de haber leído la Biblia en un año. Y cuando tú echas cuentas a cuántos capítulos hay en la Biblia, solamente tienes que leer 4 capítulos por día. Ahora déjame preguntarte, ¿cuánta televisión tú miras al día? ¿Cuánto tiempo tú manejas de tu trabajo a tu casa? ¿Qué escuchas mientras tú vas manejando? ¿Cuánto tiempo tú pasas allí en la conversación con tus amigos, por no decir chisme?
Y si nosotros juntamos todo este tiempo, tú vas a poder leer no 4 capítulos, tú vas a poder leer 8, tú vas a poder leer 12. Y vas a ver que puedes leer la Biblia más de una vez al año. Y eso sí nos servirá, eso sí nos edificará, eso sí nos ayudará a nosotros mantener y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para poder comenzar a serles fiel a Dios y tanto los unos para con los otros. Porque la base de todo lo que nosotros hacemos es la palabra de Dios. Si tú y yo nos encontramos haciendo cualquiera que sea la cosa, por más mínima, sin el fundamento de la palabra de Dios, eso tarde o temprano caerá. Y la pérdida será grande. En primer lugar, el primer mandamiento establece la clase de Dios al que tú y yo debemos adorar. No hay otro. Y toda nuestra adoración en espíritu y en verdad debe ser dirigida al único Dios verdadero, al Dios del universo, al Dios que creó todas las cosas. Jehová Dios es el único Dios verdadero y aparte de Él no hay. La clase de Dios que nos muestra la Biblia no es la de un ser que se pone por encima de los demás dioses que han sido creados por nuestra imaginación. Él es el único Dios verdadero. Y esto es lo que está diciendo Dios en el mandamiento, porque el problema que tenía Israel dentro de la cultura y dentro de los pueblos que les rodeaban es que estos pueblos tenían un Dios que estaba sobre todos los ídolos y ellos podían adorar los ídolos y ellas alabanza según su criterio y según lo que ellos entendían iba al Dios, por ejemplo al Dagón, a los Baales y a todos ellos. Jehová Dios no es así. Jehová Dios nos ha dicho que Él es el único verdadero y que su gloria no compartirá Él con nadie. Él nos ha rescatado, así como rescató al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud, nos ha rescatado a ti y a mí de la esclavitud del mundo para que vayamos en pos de Él, aprendiendo de Él, alabándole a Él, adorándole y amándole así como Él nos ha amado a nosotros. ¿Qué tanto te amó Jehová a ti? Él dio a su Hijo por ti. Y aún no lo conocías. Y ese amor es el que Él nos invita a ser parte de. En segundo lugar, el segundo mandamiento establece la prohibición de hacer imágenes o ídolos. En tiempos de Moisés, las naciones que vivían alrededor de Israel tenían ídolos. Y Israel comenzó a adoptar todas esas costumbres y tradiciones de los demás pueblos. Si nosotros leemos la escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta que aun cuando Saúl fue ungido como rey, no fue porque Dios quería un rey sobre ellos, fue porque el pueblo quería un rey, como todos los demás pueblos tenían. Entonces, así como eso, el pueblo de Israel, ellos copiando lo de los demás pueblos, ellos hacían imágenes de madera, de oro, de plata, de bronce, y las hacían de tal manera que se miraran bonitas, así como lo que nosotros encontramos en artesanía, y las hacían de tal manera que cupieran en la palma de su mano, porque si cabían en la palma de su mano, ellos lo podían llevar con ellos en su bolso, en donde quiera que ellos lo pudieran cargar. ¿Y sabes por qué lo querían llevar con ellos? Ellos lo querían llevar, el ídolo que ellos hacían, porque así ellos llevaban a su Dios con ellos y tendrían la bendición y la protección y la fuerza y la fortaleza del Dios que ellos habían tallado. Entonces Dios es claro en decirnos: no te harás imagen de ninguna cosa, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra. ¿Dónde vive Dios? En el cielo. De lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En ningún lado tú no te harás imagen alguna. Dios no necesita, así como les he dicho antes, Dios no necesita guajes para nadar. Dios es suficiente. Aquí y en China. Dios es suficiente. En tercer lugar,
Dios dio el segundo mandamiento para proteger el primero. Dios sabía que el hombre estaría inclinado a no admitir su grandeza por temor y querría reducirlo a un tamaño que lo pudiera manejar a su gusto. Si tú te regresas y lees el capítulo 19, tú te vas a dar cuenta que allí Jehová baja para hablar con el pueblo de Israel y se presenta sobre el monte, en la montaña. Y el pueblo de Israel mira que la montaña se llenó de humo, hay truenos, hay relámpagos, y ellos escuchan cuando Moisés está intercambiando conversación con Dios. ¿Sí? Y luego el pueblo de Israel le dice a Moisés: no, que Dios no hable con nosotros porque vamos a morir. Habla tú con Dios y tú nos traes el mensaje que Dios quiere que nosotros tengamos, y nosotros vamos a hacer lo que tú digas. Ahora, ¿el pueblo de Israel hizo lo que Moisés decía? Les voy a dar una comparación. ¿Ustedes hacen lo que su pastor les manda hacer? Ay, como que ya no nos gustó, ¿va? Como que estamos hablando de Israel, no estamos hablando de nosotros. Y mira, lo que Dios quería hacer es que Dios quería tener una línea directa con su pueblo. Dios quiere hablar con su pueblo y quiere que su pueblo se comunique con Él sin tener ninguna imagen de por medio. Dios sabía que el pueblo iba a atemorizarse, así como hoy en día nosotros encontramos personas que dicen que los santos son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, y no los santos que componemos la iglesia del Señor Jesús. Las personas nos conocen y saben más o menos cómo vivimos y qué hacemos, y dicen: tú no puedes ser santo, no es posible. Y luego entran otros por ahí y empiezan a canonizar santos aún después de muertos, y aún la cosa se pone peor. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a hacer tal cosa, y por eso está poniendo esto en juego. Estos individuos nos lo encontramos, si el pueblo de Israel lo encontramos en el capítulo 32. Moisés está en la montaña recibiendo los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios, y el pueblo de Israel está abajo de la montaña haciendo fiesta. Adivinen a quién: a los dioses que los sacaron de Egipto, ¿verdad? Si tú lees el capítulo 32, Aarón pide oro de su pueblo, los aretes, los anillos y todo el botín con el cual salieron de Egipto, y se los llevaron a Aarón, y Aarón lo echó en el fuego. ¿Y qué salió del fuego? ¿Un qué? Un becerro. Seguro es que se fue un becerro, porque si lees el pasaje dice: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, mañana será fiesta solemne a Jehová. ¿De dónde estaba Moisés? Recibiendo los 10 mandamientos de los cuales estamos estudiando. Dios sabía que este pueblo le iba a temer y no iba a hacer las cosas por temor. Nosotros encontramos en la Escritura un montón de nombres que le fueron dados a Dios porque ellos temían mencionar el nombre de Dios. El deseo de visualizar a Dios es el mismo que se esconde tras la mayoría de las imágenes. La imagen de Jesús, la imagen de María, los santos que nosotros conocemos, o sea que hay por ahí por todos lados en las religiones de hoy. Es el mismo deseo. Nosotros queremos palpar, nosotros queremos ver. Es más, hasta tenemos un dicho en cuanto a eso: yo no voy a creer hasta que no vea. Hasta no ver, no creer. Se nos olvida que la relación que tenemos con Dios ha de ser por fe. Se nos olvida que tú y yo por fe es que debemos caminar. Solamente cree. Y solamente creer. Punto número 1.
Hacernos imagen de Dios distorsiona la realidad de quién Él es. Hacernos imagen de Dios distorsiona la realidad de quién Él es. ¿Cuántos de ustedes saben cómo suena una guitarra? Natural. Porque la guitarra eléctrica no fue la que fue inventada primero. Fue la guitarra acústica. Tú agarras esa guitarra y tú le pegas a las cuerdas y tiene un sonido especial. Sin estar viendo, y tú escuchas una guitarra, tú sabes que cómo suena, que tú sabes qué es lo que está sonando. Cuando sacaron la guitarra eléctrica y tiene un montón de efectos, hay un sonido que es de distorsión. El sonido de la guitarra es alterado y se oye como ronco y se oye fuerte y como que es un solo, como que si fuera un solo, una sola cuerda que está sonando y resonando y como que se empalma, como que está pegajoso. Cuando Jesús se presentó a ti y tú lo aceptaste como tu Salvador, ¿tú lo viste claro? Y ahorita tu mente está vagando. Está diciendo, ok, cuando yo acepté a Jesús, yo lo vi claro. Y estás pensando, no, yo no lo vi claro. Pero si tú hiciste una decisión por Jesús, tú lo viste claro. Que ya cuando comenzaste a caminar con Él se te aclararon las cosas, sí. Pero tú supiste, te diste cuenta que sin Jesús tú no tendrías ninguna esperanza. El primer mandamiento nos deja bien claro que Dios, que es Dios, bien claro quién es Dios y define quién somos nosotros. Nosotros simplemente somos un pecador que necesita ser salvo por la gracia de Dios. Al nosotros hacernos imagen de Dios, estamos metiendo a Dios dentro de nuestro entorno. ¿Nosotros qué somos? ¿Finitos o infinitos? Nosotros somos finitos. Eso quiere decir que nosotros tenemos un principio y nosotros tenemos un fin. Hemos nacido y lo más seguro que tenemos es que vamos a morir, 100% seguro. Cuando nosotros nos estamos haciendo imagen de Dios, estamos metiendo a Dios en ese entorno, en esa posición. Al hacernos imagen de Dios, lo estamos metiendo dentro del tiempo y del espacio. Le ponemos una plataforma donde Él puede estar parado. ¿Sí? Y ese es un grave error, porque nuestro Dios no depende del tiempo y no depende del espacio y no necesita una plataforma en la cual estar parado. Hay algunos que argumentan y dicen, bueno, antes si no había nada en el principio, entonces ¿dónde estaba Dios que creó todas las cosas? ¿Dónde estaba Él parado para poder crear el universo? Y queremos entender a Dios así como nos entendemos a veces tú y yo. Y aquí viene la pregunta, ¿qué tal nos entendemos tú y yo? Griselda y yo llevamos 30 años casados, 30 años de vivir juntos y todavía no nos entendemos. Hay algunos matrimonios que llegan a los 50 años de casados como unos viejitos que están por ahí. ¿Y sabes tú qué andan haciendo a los 50 años, 55 años de casados? Divorciándose. Porque no están de acuerdo, no se pueden poner de acuerdo. Y queremos entender a Dios. Queremos saber dónde estaba parado cuando Él hizo los cielos y la tierra. Aunque Dios creó el tiempo, el día y la noche, Él no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el anciano de días, quien fue, quien es y quien ha de venir. Él es el Dios de toda la eternidad, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 8.
es bien claro en decirnos que Jehová Dios es soberano y que está en control de todas las cosas y que no necesita del tiempo y del espacio. Él creó el tiempo y el espacio. Entonces, al estarnos haciendo imagen de Dios, estamos distorsionando quién Él es en realidad. Al igual que el pueblo de Israel, queremos un Dios que podemos ver y palpar, dándole un lugar dentro de nuestro hogar, dándole un lugar dentro de nuestro entorno. Le edificamos altares, le edificamos casas, le edificamos templos y todas estas cosas y decimos, aquí es donde habita Dios. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Es que hoy en día vemos un montón de llamadas iglesias donde la presencia de Dios no está. Porque lo único bonito de todo esto es el templo, lo único bonito de todo ello es los adornos que cuelgan en el templo. Me atrevo a decir que algunos pastores que predican la palabra de Dios ni salvos son. Y tú y yo necesitamos tener mucho cuidado. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida si tú eres salvo? El cuarto lugar, pastor, el cuarto lugar. Porque primero está mi esposa y mis hijos. Luego está mi trabajo. Uno tiene que comer. Y uno tiene que divertirse. También está el deporte, los hábitos. Bueno, vamos a ir al cuarto lugar. Es el primero. Y Dios no tomará otro lugar en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que estamos aprendiendo mientras nosotros estudiamos la palabra de Dios, que Dios ocupará el primer lugar y no ocupará ningún otro. No nos haremos imagen. Cuando nos estamos haciendo imagen, estamos distorsionando quién Dios es en realidad. Cuando estamos poniendo a la familia primero, estamos haciendo imagen de Dios en la familia. Cuando estamos poniendo el deporte primero, estamos haciendo imagen de Dios en el deporte, y así cada cosa que nosotros pongamos en ese lugar. Ahí la razón por la cual a veces, por lo que digo, que en muchas congregaciones no está la presencia de Dios. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, nos dice lo siguiente. Hechos 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no habita en este templo. Aquí nosotros nos reunimos para celebrar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Dios habita en esos templos. Dios habita en este templo. Y si Dios habita en este templo, o sea que es mi cuerpo, que es tu cuerpo, que la razón por la cual has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, eso te hace el templo del Espíritu Santo, el cual es la presencia de Dios. Que por consiguiente te es necesario vivir en santidad, aprender la palabra de Dios y poner la palabra de Dios por obra para que vaya siendo santificado día tras día y la presencia de Dios vaya siendo más obvia en cuanto a nuestra manera de pensar, en cuanto a nuestra manera de hablar y en cuanto a nuestra manera de actuar. Todo lo que tenemos que hacer es observar la vida de Jesús, observar la vida de Pablo, observar la vida de Pedro. Que esto, por ejemplo, Pedro era un hombre sin letra, o sea, sin educación. Oseas, uno de los profetas, era un pastor de ovejas. Sin embargo, nos enseña grandezas de Jehová, Dios de los ejércitos. Y Dios ha escogido en este tiempo a personas como tú y como yo para llevar su palabra
no solamente a nuestro pueblo, no solamente a nuestras familias, sino que nos ha escogido a ti y a mí para llevar su palabra a las naciones. Nosotros, haciéndonos imagen de Dios, acomodamos a Dios a nosotros, formando y creando costumbres y tradiciones en el nombre de Dios, dando más importancia al evento, al ídolo, que al Dios que todo lo ha creado. Y nomás quiero darte este ejemplo. ¿En qué país vivimos? Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Déjame poner, vinimos buscando dinero y fortuna, ¿va? Pero nosotros hemos venido a esta nación, así como Israel iba a la tierra que fluía leche y miel, o sea que era rica y ahí ellos iban a tener abundancia. Nosotros estamos en la nación que fluye leche y miel, aún. Aquí nosotros tenemos oportunidad tras oportunidad. El que no trabaja realmente es porque no quiere trabajar. Aunque sea al precio mínimo. El que no quiere trabajar es porque realmente no quiere trabajar. Porque si gana $7.25 la hora, puede irse a la segunda y se puede comprar sus camisitas de 25 centavos, de $1, un pantalón de $2 y tiene para vestir. El hecho de que no es plenamente de que no queremos. ¿Sí? Ok. ¿Qué costumbres y tradiciones arrastramos nosotros? Las quinceañeras, las bodas, las fiestas de bautismo y todas esas cosas. ¿Cómo nos vestimos tú y yo para ir a esas fiestas? Manos y gatán, si nosotros ganamos $7.25 la hora, gastamos $6.25 en vestirnos para esa fiesta. Vamos y hasta rentamos un carro para llegar en carro. Y a la casa de Dios, es que no tengo que ponerme, es que no tengo que vestir. Y estamos adoptando aún las tradiciones de la nación o del país, el cual no es el nuestro. Y le damos más importancia a esas cosas que a Dios, que nos ha traído hasta la tierra que fluye leche y miel. Muchos de nosotros vinimos a Estados Unidos con la intención de hacernos ricos. Y en ese proyecto, en ese trayecto, lo que sucedió es que conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Sí nos hicimos ricos, pero no como nosotros queríamos hacernos ricos. Y tú y yo tenemos que aprender a botar todas esas cosas a la basura y enfocarnos en el Dios del universo, el cual no necesita de imágenes para estar representándolo, no necesita de tradiciones ni costumbres para que tú y yo podamos vivir como es digno del Señor. Y al último vamos a ver por qué. El hacernos imagen de Dios reduce a Dios para nosotros poder manipularlo, y sabemos bien que Dios no será manipulado. Una imagen de Dios es una representación de Él, un objeto de devoción que suplanta a Dios consciente o inconscientemente. Y aquí nosotros tenemos que tomar los atributos de Dios. Tenemos que recordar que Dios es santo, tenemos que recordar que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Y todas esas cosas no las podemos tú y yo manipular. No hay capacidad, ni siquiera podemos comenzar a pensar en esas cosas. El hacernos imagen de Dios, le hacemos nosotros saltar a nuestro gusto, le adoramos según el deseo propio, le ofrecemos nuestros propios gustos.
Y déjame te doy un ejemplo. Hay veces que nosotros estamos en la congregación y el grupo de alabanza comienza a cantar un canto, una alabanza. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Nosotros bajamos mano y cerramos boca. ¿Por qué? Es que ese canto no me gusta. Ese canto no me agrada. Hubieran tocado la otra canción, esa sí me gusta, con esa sí puedo alabar a Dios. Pues déjame quebrarte el corazón. Los cantos que cantamos en la congregación no son para ti, son para nuestro Dios. A Él es el que venimos a alabar, a Él es el que venimos a adorar, a Él es el que venimos a postrarnos ante Él. Y nosotros necesitamos repensar todas estas cosas, porque Dios no será alabado, Dios no será bendecido así como nosotros queremos. Dios será alabado y bendecido como Él dice en su palabra. Y Dios dice que no nos haremos imagen, y que al hacernos imagen nosotros lo estamos rebajando, lo estamos manipulando, y bien sabemos que Dios no será manipulado. Tratar de manipular a Dios nos lleva a un gran peligro, un gran peligro. El movimiento de la iglesia hoy en día, nosotros podemos ver alrededor, y el movimiento de la supuesta iglesia hoy en día, todo se trata de la emoción. Y creo que antes nosotros oíamos de tales cosas por testimonio de otras personas, pero hoy en día podemos nosotros ir a redes sociales y encontrar un montón de burradas que la iglesia se encuentra haciendo en los cultos a Jehová, Dios de los ejércitos, y luego dicen, esta es la verdadera adoración. Es que Dios nos da libertad para hacer todas estas cosas. ¿Y sabes qué es lo que está sucediendo? Están manipulando, porque Dios no nos da libertad para hacer loqueras. De la loquera es que Dios nos ha venido a salvar. De la esclavitud es que Dios nos ha venido a salvar. De hacer cosas insensatas es que Dios nos ha venido a salvar. Hoy en día nosotros tenemos en la supuesta iglesia según la risa santa, y todo mundo riéndose como loco. Y si tú no ríes como loco, entonces tú no tienes el don del Espíritu. Todo mundo se azota uno con otro, y si tú no eres azotado o te dejas azotar, entonces tú no tienes el don del Espíritu. Hey, Dios vino a levantarnos, no a tirarnos. Y un sinnúmero de cosas que nosotros manipulamos diciendo que es Dios, cuando en realidad no lo es. Dios vino a darnos sabiduría y entendimiento, no a quitárnoslo, como si ya lo tuviésemos. No debemos permitir que las cosas físicas nublen nuestro entendimiento y adoración del Dios verdadero. El deseo de Dios es que lleguemos a ser como Cristo Jesús. He ahí la razón por la cual Él es nuestro ejemplo a seguir. Es que lleguemos a ser como Cristo Jesús en carácter, en amor, en decisiones, actitudes, enfoque, para nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nosotros debemos permitir que Cristo viva en nosotros, que Cristo viva en nosotros, que nosotros vivamos piadosamente, que reflejemos su luz en todo tiempo y en todo lugar, no haciéndonos imagen de ninguna cosa que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Punto número 2. Hacernos imagen de Dios se debe a que no lo conocemos. El hacernos imagen de Dios se debe a que no lo conocemos. Hace rato les pregunté que si tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿va?
Y todos me dijeron, sí, tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y muchos de nosotros ahí lo dejamos. Porque se nos ha dicho, y nosotros podemos ver en la Escritura, que si hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús, entonces conocemos al Padre y ya la tenemos hecha, vamos a ir a la gloria. Ausente del cuerpo es presente con el Señor, y Cristo vive en mi corazón, entonces claro que me va a llevar al Padre. Si Cristo vive en tu corazón, tiene que haber un cambio de vida. Porque Cristo ahora es el que gobierna. Hacernos imagen de Dios, nuevamente, se debe a que no lo conocemos. El mandamiento nos dice, del versículo 5 en adelante, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí Dios nos está diciendo un poquito de cómo Él es. La razón por la cual tú y yo debemos guardar el mandamiento de no hacernos imagen de Dios es porque Él es fuerte y celoso. Es porque Él guarda, Él visita la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y también porque Él es misericordioso para aquellos que guardan sus mandamientos. Dios nos está diciendo, o nos está dando a entender, la razón por la cual nosotros debemos guardar el mandamiento de no hacernos imagen. Y necesitamos comenzar a poner atención para conocer a nuestro Dios. A Israel se le dieron los 10 mandamientos y la explicación de la ley de Dios. Si nosotros nos enfocamos en los capítulos del 20 en adelante, más o menos como hasta el 31, 32 por ahí. Dios da los 10 mandamientos en el capítulo 20 y los demás capítulos están explicando el porqué de estas leyes. ¿Sí? ¿Y qué harás con estas leyes? Dios lo está explicando, no solamente se los dio, se lo está explicando y se los está diciendo cómo las vas a llevar a cabo en tu diario vivir. Esto se les dio. El pueblo de Israel, ellos vieron los milagros y prodigios que Dios hizo vez tras vez al sacarlos de la tierra de la esclavitud, de la tierra de Egipto. Ellos vieron los milagros de las 10 plagas, ellos vieron el mar rojo ser abierto y para ellos pasar en seco, y cómo Faraón fue muerto en el mar cuando Dios juntó las aguas y todas esas cosas. Ellos vieron cuando Dios dio agua de la piedra en el desierto. Ellos vieron cómo Dios los cobijaba con una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Vieron grandes cosas. Israel, ellos presenciaron en carne propia todas estas cosas. Ellos presenciaron a Dios mientras se presentaba para hablar con Moisés, y oyeron los truenos y vieron los relámpagos, y vieron la montaña llenarse de humo, y supieron que había sido Dios que había descendido para tratar con ellos, para hablar con ellos, para apapacharlos y darles instrucción cómo adorarle y qué hacer en todo tiempo y en todo lugar. El pueblo de Israel estuvieron de acuerdo al decretar Moisés todas estas cosas, y le dijeron: sí, nosotros haremos todo lo que nos mandas hacer. Y sin embargo, no mucho tiempo después, ¿qué están haciendo? Un becerro de oro. Están yendo tras los Baales, están adorando al dios Dagón, a Zeus. Tienen sus ídolos metidos en sus casas, los mismos ídolos con los que salieron de Egipto. No los dejaron atrás y aún los llevaban. Dios les está diciendo: no te harás imagen. Y se está presentando con ellos, y ellos dicen: sí, aceptamos tus reglas y estatutos. Mas no le conocieron. Sabían de Él, tenían cierto conocimiento de Él, mas no le conocieron.
Y nosotros estamos diciendo, sí, qué brutos. Tú y yo, en la actualidad, la iglesia de hoy, en el Nuevo Testamento, hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Amén. Tenemos la salvación en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos guía. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y todo esto por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios es que llegamos a este conocimiento. Hemos nacido de nuevo, tenemos vida nueva en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Amén. Ok. Tenemos la palabra de Dios de principio a fin. No hace falta absolutamente nada. Si nosotros tenemos algún problema de cualquier índole que sea, ¿a dónde podemos ir? A la palabra de Dios, a la Biblia, para nosotros encontrar una solución a nuestro problema. Pero ¿sabes qué es lo que sucede con nosotros? Es que, por ejemplo, si yo ando buscando novia, yo voy a abrir la Biblia y quiero que Dios me diga cómo encontrar novia. Y eso no va a suceder. Eso no va a suceder. O ando buscando un trabajo y voy a abrir la Biblia y quiero que Dios literalmente me diga en su palabra dónde buscar trabajo y cómo y qué va a hacer. Y eso no va a suceder. Este libro no es un libro mágico. Es un libro de relación. De relación para la persona que tiene a Cristo Jesús como su Salvador, para que se relacione con su Creador, quien le instruye, quien le lleva de victoria en victoria. O sea, que comenzamos a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo conozcamos. Y mira, este asunto de conocer a Dios es como la relación que tenemos en la familia, como esposo o esposa. Tú vas a vivir con tu esposo o con tu esposa 30, 40, 50 años y vas a terminar la vida con ellos porque ya va a ser tiempo de irse y no vas a haberlos conocido en su totalidad. Y cada vez que tú te relacionas con tu pareja de la manera que necesitas relacionarte y debes, tú la vas a conocer más y más. De la misma manera con nuestro Dios. Tenemos la palabra de principio a fin, pero no es para jactarnos de sabiduría, es para que conozcamos al Dios del universo en la relación que tú y yo tenemos con Él. La presencia de Dios vive en cada uno de los creyentes. Cada uno de los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Dios mismo va con nosotros a todos lados. Su presencia está con nosotros. Ahí la razón por la cual necesitamos andar en santidad. Ahí la razón por la cual necesitamos nosotros cuidarnos de todo lo que hacemos, porque el ejemplo de Dios es el que estamos dando a conocer. Ok, si se fijan, hice una comparación del pueblo de Israel y de la iglesia actual. ¿Estamos dispuestos a discipular? ¿Estamos dispuestos a servir? ¿Estamos dispuestos a guardar nuestro testimonio? Y creo que la respuesta que la iglesia da es, pues si tengo tiempo, si me alcanza el día, si me acuerdo de hablar de Jesús. Y yo creo que estamos en la misma condición que Israel. Porque como les dije a los varones allá, mientras estábamos orando, el ser humano somos una fábrica de ídolos que estamos produciendo y produciendo y produciendo en grandes cantidades, ídolo tras ídolo. ¿Quién tiene la capacidad de echarlos fuera? Nosotros mismos, con el poder de Dios que habita en nosotros, adorando únicamente al Dios verdadero, siendo fiel únicamente al Dios verdadero, guardando el mandamiento de no hacernos imagen,
porque Dios no necesita imagen para representarlo. Dios mismo es suficiente y se puede representar Él solo. Y eso es lo que ha hecho en Cristo Jesús. Se ha representado Él solo para con nosotros. Dios nos dice en el mandamiento: yo soy Jehová. Dios quiere prosperarnos. Es lo que nos está dando a entender. Tú no te harás imagen, porque yo soy Jehová. ¿A dónde llevaba Dios el pueblo de Israel? A la tierra prometida. De la esclavitud, como dijimos la semana pasada, de ser nadie a ser un hijo de Dios. A la tierra prometida, teniéndolo absolutamente todo. Yo soy Jehová. Dios nos dice ahí, como dijimos hace un momento, que Él es fuerte y celoso. Dios quiere exclusividad de cada uno de nosotros. Así como nosotros demandamos exclusividad de nuestra pareja, de nuestros hijos, en nuestras relaciones. Dios quiere exclusividad de cada uno de nosotros en la relación que tenemos con Él. Dios es fuerte y celoso, quiere exclusividad. Y también nos dice que cada una de nuestras acciones tiene resultado, tiene su resultado. Si nosotros deshonramos a Dios, habrá una consecuencia por ello. Si nosotros alabamos a Dios, también habrá una consecuencia por ello. O sea, esto significa que Él protege su honor y es tolerante con la desobediencia. Quiere que le adoremos solo a Él, ya que Él es la única forma que nosotros podemos realizarnos espiritualmente con paz y satisfacción en nuestra vida cristiana. Hemos sido hechos por Dios, y el tomar una representación de Él para adorar es una burla. No es una burla para la iglesia, no es una burla los unos para los otros, es una burla para nuestro Dios. Además de eso, degrada la vida humana y arruina las generaciones futuras. Punto número 3. Dios ha provisto un medio por el cual llegar hasta su trono, hasta el trono de su gracia. Dios ha provisto un medio por el cual llegar hasta el trono de su gracia. No necesitamos de imágenes, no necesitamos de ídolos. Dios ha provisto un medio por el cual llegar hasta Él. El medio para el pueblo de Israel, nosotros podemos ver que era la ley moral de Dios, que recibieron por medio de Moisés en los 10 mandamientos. Por medio de la ley moral es que el pueblo de Israel iba a comunicarse con Dios, iba a guardar la ley, y ellos iban a crecer su relación para con Él. Ellos iban por medio de la ley, iban a presentar sacrificio, así como Dios lo había ordenado en la ley, y ellos continuarían creciendo en su relación con Dios. Tal pecado, tal sacrificio que ellos tenían que presentar. Para la iglesia en la actualidad, el medio por el cual hemos de llegar al conocimiento de Dios se llama Jesús. Jesús es el medio por el cual tú y yo llegamos al conocimiento de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Todas las cosas que la iglesia vamos a emprender van a ser en el nombre de Jesús, van a ser por medio de Jesús. Todo lo que nosotros hagamos, digamos y pensemos será en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús es que estas cosas van a llegar al mundo y tener el efecto que Dios quiere que tenga. Y en Cristo Jesús es como tú y yo vamos a agradar a Dios. Sin Cristo Jesús nosotros estamos totalmente fritos. Dios ha hablado de muchas maneras en tiempos pasados. Podemos ver que aquí a Israel estaba hablando por medio de Moisés, por medio de los profetas. En el tiempo más después. Pero hoy en día Dios nos está hablando por medio de Jesucristo.
nosotros nos damos cuenta que sin Cristo no somos absolutamente nada. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice, porque hay un solo mediador entre Dios. Sí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesús, Jesucristo hombre. No hay otro. No hay un santo, no hay una virgen, no hay un ídolo, no hay una imagen. Solamente Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Si queremos llegar a Dios, tiene que ser por medio de Jesús. De hecho, Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es bien claro que si queremos llegar al Padre va a tener que ser por medio de Él. En el versículo 7 creo que es donde Jesús le dice a los discípulos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el problema yo creo que a veces es que para nosotros no es suficiente. Tenemos una relación con Jesús, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, pero no es suficiente. Y Dios dice en su palabra que Jesucristo es suficiente. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el que nos llevará a la gloria eterna. Él es el que nos va transformando día tras día para parecernos más a Él, para así nosotros poder agradar a Dios en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Y necesitamos nosotros ponernos atentos para conocer cada día más a Dios. Dios ha provisto un medio, no necesitamos de ídolos, no necesitamos de imágenes para nosotros poder tener una relación con Dios. En conclusión, ya para terminar, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Cristo Jesús, tú y yo tenemos puerta abierta para llegar hasta el trono de Dios, postrarnos y nosotros tener una conversación con Él y Él tener una conversación con nosotros. He ahí la razón por la cual hacemos mucho énfasis en la oración. Llega, alinea tu corazón para con Dios, habla con Dios. Tú tienes libre entrada en Cristo Jesús. Dios no nos salvó en Cristo Jesús para que anduviésemos haciendo imagen y tratar nosotros ver cuál es el mejor medio para comunicarnos con Él. Jesús es el medio para comunicarnos con Él. Jesús es suficiente. En Cristo Jesús tenemos entrada libre hasta el trono de Dios y encontrar ese socorro que necesitamos para cada uno de nuestros problemas. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana, mi Señor. Y pido que tú trates con cada corazón aquí presente, mi Señor, que nos ayudes cada día a entender mejor tu palabra, que cada día nosotros podamos contemplar tu rostro, meditar en tu palabra y crecer un poco más en sabiduría y entendimiento para agradarte, Señor. Despídenos en paz, mi Señor, y ayúdanos a gozar la presencia los unos de los otros. Ayúdanos, mi Señor, a visitarnos, a hablarnos, a animarnos, ya que los tiempos son malos y nos necesitamos los unos a los otros. Gracias por tu palabra, mi Señor. Guárdanos en Cristo Jesús. Amén.